Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos, hermanos, gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos en nuestro Dios que la mayoría de nuestros hermanos pueda sintonizarnos, ¿verdad? Pueda conectarse con nosotros. Esperemos en nuestro Dios seamos de bendición, de ayuda, ¿verdad? Queremos poder compartir en este día un poquito de la palabra de nuestro Dios para poder encontrar aliento y saber qué es lo que nuestro Dios nos enseña en cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontramos. Les animamos, hermanos, ¿verdad? Para que se queden con nosotros y escuchen estos pocos minutos que vamos a estar compartiendo un poquito de la palabra de nuestro Dios. Buenas noches, hermanos, les animamos por favor a que se conecten. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Nos da gusto poder estar en este momento aquí con ustedes. Les invitamos a que puedan acompañarnos a poder escuchar esta transmisión, el poder ustedes traer a su familia ahí en la mesa, en su sala, inclusive poder dejar un momento lo que estén haciendo para poder escuchar la palabra de Dios. También les invitamos a que puedan ir a traer sus Biblias para que podamos leer una porción de la palabra de Dios y poder ver qué es lo que Dios quiere mostrarnos o Él quiere enseñarnos en este momento. También les pediríamos que compartieran y que nos dejaran ver si nosotros, si ustedes están sintonizando con nosotros, poder darle ahí en compartir con un amigo, con un familiar que tal vez probablemente esté pasando y está viviendo esta misma situación. Les invitamos a que hagan eso, hermanos. Sí, hermanos, pues como pueden ver, ¿verdad? Está aquí su servidor y también nos está acompañando en este día nuestro hermano Luis y nuestro pastor, ¿verdad? También que está aquí con nosotros, ¿verdad? Acompañándonos. Y vamos, hermanos, voy a invitarles a que oremos y le pidamos a nuestro Dios que Él bendiga estos momentos que vamos a tener en comunión con Él. Animamos nuevamente, hermanos, a que se conecten, ¿verdad? Junten a su familia, como ya nos invitaba nuestro hermano Luis, para que todos podamos escuchar la palabra de nuestro Dios. Si hay alguna cosa por ahí que no se llegue a escuchar, hermanos, o algo, díganos en los comentarios para que podamos también solucionarlo. Así que voy a invitarles, hermanos, por favor, a que oremos. Padre Celestial, mi Señor y mi Dios, en ese día nos acercamos delante de su presencia, mis hermanos y yo, Padre, para poder tener un tiempo de comunión y de compañerismo con usted. Agradecemos también, Padre, estos medios digitales por los cuales nosotros podemos también, Padre, reunirnos y juntarnos también para poder, Padre, a una en este día poderle también adorar, poderle también alabar, mi Dios, a través de la oración, a través también de su palabra, mi Dios, de nuestra consagración. Ayúdenos por favor a quitar todo lo que nos impida para que en este día nos conectemos directamente con usted. Queremos abrir su palabra y queremos que usted, mi Señor, nos hable. Por favor, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Que su Espíritu Santo, Padre, no el hombre, no nosotros, sino su Espíritu Santo en este día toque nuestros corazones, nos dé aliento y nos dé consuelo a través de su palabra, que es ella, Padre, viva y eficaz, mi Dios. Por favor, use esta arma de dos filos para que pueda penetrar en nuestro corazón y pueda examinar, Padre, nuestra mente, pueda examinar nuestras intenciones y podamos compararnos y reflejarnos también en ella. Ruego también por mis hermanos, mi Señor, que ya nos están escuchando. Ruego también por mis hermanos que se van a conectar y aquellos hermanos que posteriormente, Padre, van a volver a ver, mi Dios, esta transmisión. Por favor, le ruego que usted nos ayude y nos ilumine, mi Dios. Le agradezco por este tiempo que usted nos da y todo esto se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a invitarles, por favor, si pueden tomar sus Biblias,
vamos a tener una lectura y después vamos a tener una pequeña explicación de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Vuelvo a decir, está su servidor, está también nuestro hermano Luis y nuestro pastor, ¿verdad? También aquí acompañándonos, y también está mi esposa, ¿verdad? Así que quiero invitarles a que abran sus Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 11. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Bien, quiero invitarles, hermanos, ahora a que hagamos una oración por esta lectura que hemos tenido. Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, mi Señor y mi Dios, quiero pedirle y suplicarle, por favor, nos ayude, después de haber leído esta porción de su palabra, a poder aplicar, Padre, muchas verdades que en ella nosotros encontramos. Le ruego, por favor, nos dé sabiduría y nos dé entendimiento. Nos dé oídos atentos también, mi Señor, por favor, para poner atención a su palabra. Ayúdenos a tomar nota también, Padre, de cada porción que usted recalque en nuestras mentes, en nuestros corazones o en nuestra familia. Agradecemos también, mi Señor, a nuestros hermanos que están, Padre, con nosotros ahorita conectados. Le ruego, por favor, una bendición muy especial. Estamos, Padre, necesitados de usted, no solo por lo que estamos viviendo, Padre, actualmente, sino porque, Padre, estamos y vivimos todavía en la carne. Y por tal motivo y razón necesitamos, Padre, esa comunión con usted. Por favor, háblenos y enséñenos. Se lo pido y se lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La segunda carta, hermanos, a los Corintios es una carta muy especial, porque aquí podemos ver al apóstol Pablo, ¿verdad? Con una carta muy personal, y como lo vemos también en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, ¿verdad? Versículo 15, ahí la palabra de Dios nos enseña, vamos a leerlo por favor, primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré
por medio del Evangelio. Podemos ver en esta porción de la palabra de nuestro Dios que Pablo veía a la iglesia de Corinto como sus hijos espirituales. ¿Por qué? Porque él a través del Evangelio los había engendrado. Sin duda su amor, su aprecio y su cariño estaba hacia estos hermanos. Y ante esta circunstancia, el apóstol Pablo los anima. ¿A qué? Bueno, mostrándoles el propósito de los sufrimientos. Todos en la vida vamos a tener circunstancias y momentos difíciles, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? Si como dice el apóstol Pablo en el versículo 2, dice gracia y paz a vosotros. Pero ¿de quién viene esta gracia? ¿De quién viene esta paz? Dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estoy en 2 de Corintios 1:2. Dice la Biblia que Dios es un Dios de gracia y un Dios de paz. Por lo tanto, alguien pudiera decir, pero ¿por qué entonces estamos sufriendo? ¿Por qué estamos pasando esto? Bueno, el apóstol Pablo se los explica en los siguientes versículos. Versículo 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual, dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí está el propósito, dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros, dice, somos consolados por Dios. Dice el apóstol Pablo en el versículo 4, ¿cuál es el propósito? El propósito de Dios, dice, al permitir tribulaciones en nuestras vidas, quizás enfermedades, quizás necesidades, falta quizás de trabajo o inclusive pérdida de trabajo. ¿Cuál es? Dice, es el que Dios nos pueda consolar para que así nosotros también consolemos a los demás. Por lo tanto, hermanos, no nos quejemos, no critiquemos, no culpemos a nuestro Dios. Al contrario, aprendamos de estas situaciones por las cuales nosotros estamos pasando y estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo también ayude a los demás. Quizás a un vecino, quizás a un familiar que tiene miedos, que tiene temores, que al igual que yo quizás también perdió su trabajo, que al igual que yo quizás también está enfermo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que yo me acerque a Él. De hecho, esa palabra ahí en 2 de Corintios 1:4, donde dice el cual nos consuela, esa palabra consuela viene de la palabra griega parakaleo. Esta palabra parakaleo es una palabra compuesta por dos, que es la palabra para, que significa cerca, y la palabra kaleo, que significa llamar. Es decir, lo que Dios hace cuando Él permite una dificultad en nuestra vida es llamarnos a Él y acercarnos a Él. ¿Para qué? Para que Él pueda exhortarnos, pueda consolarnos o pueda animarnos. Y sigue diciendo, el cual nos consuela en todas, dice, nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Dice, para que podamos también nosotros consolar. Esa palabra consolar es la misma palabra que encontramos ahí, que es la palabra consuela. Es decir, lo que yo debería de hacer es llamar. Si mi hermano Luis está pasando por dificultades, por problemas, quizás en su matrimonio, quizás con sus hijos, quizás en su trabajo, quizás en la iglesia, ¿qué debería de hacer yo? Debería de llamarlo y debería de decirle, hermano Luis, venga, vamos a sentarnos y empezar a platicar con él, animarlo, exhortarlo, quizás consolarlo. Ese es el propósito de Dios. Por eso dice el 5, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo
nuestra consolación. Es decir, el Señor no nos deja solos. El Señor está ahí al pendiente de nosotros. Él quiere animarnos, Él quiere consolarnos, pero debemos de escuchar su llamado. Él nos está invitando a que nos acerquemos a Él. Nos está llamando. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Atender a su voz, decirle sí es cierto, Señor, y acercarnos a través de la oración, a través de su palabra. Quizás ahorita no se puede a través de la iglesia, pero sí a través de esta transmisión, en la cual nosotros podemos acercarnos también al consuelo que Dios nos da. ¿Por qué Dios permite las aflicciones? Número 1, porque Él quiere que yo consuele a los demás así como Él me consuela. Número 2, dice el versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Dice este versículo, si sufrimos o si somos consolados, dice, es para su consuelo, para su salvación. Es decir, hermanos, hay ojos mirándonos. Hay personas que nos están viendo. Pueden ser quizás los hijos, puede ser quizás mi esposa, o usted, hermana, puede ser quizás su esposo, o los jóvenes que nos están escuchando. Quizás tus papás no tienen mucho tiempo en la iglesia. Los ojos de tus padres están puestos en ti. ¿Para qué? Para ver ellos cómo tú reaccionas. Quizás te desanimas, quizás empiezas a quejarte. ¿Qué va a suceder en la vida de ellos? ¿Va a decir, no, el cristianismo no es cierto, no, para de nada sirve? Al contrario, deberían de ver el ánimo porque estoy tomado de la mano de mi Dios, y así ellos van a ver mi esfuerzo, van a ver mi fidelidad, van a ver mi fe, van a ver mi gozo. ¿Por qué? Porque estoy tomado de la mano del Señor. Por lo tanto, el Señor quiere que en medio de las aflicciones y las tribulaciones nosotros seamos de un buen ejemplo para los demás. Papá, sea un buen ejemplo para sus hijos, que lo vean, que le sigue echando ganas, que sigue ganando almas, que sigue leyendo la Biblia, que se sigue arrodillando, pidiéndole al Señor por su vida, por su trabajo, por su provisión, por su protección, que nos vean caminando con el Señor. Número 3, dice, porque hermanos, versículo 8, dice el 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros, dice, es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Es decir, no solamente voy a ser de ejemplo, sino también dice la Biblia, así como ellos van a padecer, también como van a ver que yo soy consolado, ellos también van a ser consolados. ¿Qué debería de hacer? ¿Qué debería de hacer ante estas tribulaciones, ante estas malas circunstancias? Dice el versículo 8 al 10. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, porque tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo, nosotros, dice, padecimos y sufrimos, e inclusive, dice Pablo, pensamos que íbamos a morir, pero esto pasó, dice Pablo, esto sucedió para que nuestra confianza no estuviera en nosotros. ¿A poco no nos ha pasado que sentimos que ya no podemos, que ya no damos una más, que ya queremos tirar la toalla, que ya queremos renegar? Dice el Señor, estás pasando por esas circunstancias, ¿por qué? Dice, porque quiero que confíes en mí, dice el Señor. Por eso dice en la última parte del 9, dice,
dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dice el 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Sin duda, frente a este virus, hay hermanos en Cristo que hemos escuchado de parte de nuestras autoridades civiles que están expuestos inclusive hasta la muerte. Quizás tengo padres, quizás tengo abuelitos, nuestros hermanos en Cristo, dice la Biblia, ellos están sin duda en este punto. Obviamente yo no soy la excepción, yo también puedo morir, pero en medio de esta crisis, ¿qué debería de hacer? Dice el Señor, me debería de tomar de la mano de Él y confiar, no solamente que Él nos libró en anteriores ocasiones, sino que Él nos libra y nos librará inclusive posteriormente. ¿Qué debemos de hacer entonces? Debemos de confiar en Dios, agarrarnos de Dios. Número 2, miren lo que dice el versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿con qué dice? Con la oración. Versículo 11 estoy leyendo, dice, ¿cómo voy a yo ayudar? ¿Cómo voy a apoyar? ¿O qué tengo que hacer? Dice el Señor. Lo que yo tengo que hacer es cooperar, es ayudarnos entre nosotros. ¿Cómo? Dice la Biblia, a través de la oración. Hermanos, en estos momentos de dificultad, número 1, confiemos en Dios. En estos momentos de dificultad, número 2, ayudémonos entre nosotros con nuestras oraciones. ¿Por qué el Señor permite esto? Dijimos, número 1, porque Él quiere que seamos, dice, de consuelo para otros. Y número 2, porque Él quiere también que seamos de ejemplo a otros. Espero que estos versículos y estos puntos nos ayuden a agarrarnos y a tomarnos de la mano de nuestro Dios. Hermano Luis. Buenas noches, hermanos. Me gustaría compartirles un versículo, el versículo número 5 de 2 de Corintios 1, dice así la palabra de Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermanos, poder ver cómo Pablo aquí está haciendo referencia a las aflicciones de Cristo. Esto significa que nuestro Señor Jesucristo pasó aflicciones. Él cuando estuvo aquí tuvo aflicciones, tuvo problemas, tuvo dificultades como usted y yo las tenemos. Cristo sabe, hermanos, qué es lo que yo estoy sintiendo en este momento, en esta aflicción, en medio de todo este pánico. Él conoce lo que usted y yo estamos pasando. Y por eso dice aquí Pablo que la misma consolación, esa consolación que abunda en Cristo. Cristo es quien nos consuela. Hermanos, qué triste poder ver que como cristianos estamos poniendo nuestra mirada en el ser humano. Vemos a nuestros gobernantes, vemos a nuestro presidente y estamos al pendiente de qué medidas se van a tomar. No estoy menospreciando las medidas que se han dado como el gel antibacterial, como esa distancia que debo de tener, mi aseo personal. No estoy menospreciando eso, pero muchos ponemos más nuestra confianza en todas esas cosas y lejos de mirar a Cristo estamos mirando esas cosas. Pero deberíamos de estar, hermanos, nosotros poniendo nuestra confianza en Jesús. Él es quien nos consuela. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos entender que quien nos va a consolar es Dios por medio de Cristo. Cristo sabe lo que usted y yo estamos sintiendo. Él sabe cómo consolarnos. Es la misma idea que Jesús expresó. Vamos en Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33 dice así la palabra de Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cómo en este momento la gente necesita esa paz, ese consuelo? Usted como cristiano, como hijo de Dios, somos carne, tenemos preocupaciones al ver a nuestros hijos, al poder ver a algún hermano ya adulto, algún hermano con una enfermedad crónica que pudiera afectarle
este virus, pero hermanos, Él nos está hablando para que nosotros tengamos paz. Dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Él, yo he vencido al mundo. Amén. Hermanos, Jesús ha vencido al mundo. Él es quien nos puede consolar. Hermanos, necesitamos entender que Jesús también padeció y Él puede consolarnos. Hermanos, si somos consolados por Dios, hermanos, tenemos la capacidad nosotros ahora de consolar a alguien más. Dice ahí el versículo 4 en 2 de Corintios 1, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, dice, por medio de la consolación con que nosotros, dice, somos consolados por Dios. Hermanos, si nosotros nos hemos agarrado de Cristo, de Dios, hemos puesto nuestra confianza, hemos sido consolados por Dios, entonces yo tengo la capacidad de poder consolar a alguien más. Tal vez puede ser un familiar. Hermanos, el consuelo que como hijos de Dios, como cristianos, el consuelo es de que si yo, por ejemplo, me llegara a infectar y probablemente llegara a morir, mi consuelo es que yo voy a ir al cielo, yo voy a estar en la gloria, en la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús me ha salvado. Pero ¿qué hay del familiar? ¿Qué hay del amigo? ¿Qué hay del vecino? ¿Qué hay del compañero de trabajo que no tiene ese consuelo? No pudiera tener esa paz en su vida. Es por eso que ahora yo tengo que ayudar a ellos también y mostrarles ese consuelo por medio de Cristo. Hermanos, sabemos que dice la Biblia que no podemos recibir nada si no fuera dado del cielo. Si esto está sucediendo es porque Dios lo ha permitido. Tenemos que entender, hermanos, que Dios tiene el control de esta situación. En cualquier momento que Él lo desee, Él puede detener esto. Pero hay que esperar, hermanos, a que lo haga y confiar en Él. Dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hemos visto, hermanos, en redes, inclusive, hermanos, hasta en memes, de que ¿qué vamos a hacer ahora? Y poder ver cómo padres dicen, ¿y ahora qué voy a hacer con 40 días estando en mi casa y soportando a mis hijos? Probablemente, hermanos, esto puede ayudarnos a bien. Probablemente esto puede hacer que, como familia, podamos tener más comunión. Probablemente en este tiempo que tengamos que estar en casa, tengamos que estar en espera de lo que el gobierno nos diga, ¿por qué no pasamos tiempo con la esposa, con los hijos, escucharlos, ver cuáles son sus temores y yo tomarme de la mano de Cristo y poder también darle ese consuelo que probablemente nuestra familia también necesite? Hermanos, no nos desanimemos, hay que poner nuestra confianza en Jesús. Él es quien nos consuela, hermanos. Así es. Y quizás alguien pudiera inclusive hasta ignorar o hasta menospreciar, ¿verdad?, estos versículos, porque nosotros podemos decir, pues yo no estoy pasando por eso, yo no estoy enfermo, mis papás están bien, mi familia está bien, pero ¿qué cuando lleguen? ¿Qué cuando vengan esas tribulaciones a nuestra vida? ¿Qué deberíamos de hacer? Yo le animaría a acudir a estos versículos que acabamos de leer. Queremos invitarles, hermanos, también para que usted nos acompañe el día de mañana y esté aquí también a través de esta transmisión escuchándonos, ¿verdad? Y escuchando la palabra de nuestro Dios en punto de las 8 de la noche. El día de mañana, martes, estaremos nuevamente aquí, ¿verdad?, con ustedes compartiendo algo de la palabra de nuestro Dios. Quisiera terminar, hermanos, con una oración y que a la vez también pidamos por nuestros hermanos que están pasando por tribulaciones. Vamos a orar. Padre Celestial, mi Señor y mi Dios, agradezco la oportunidad y el privilegio que usted nos ha dado de abrir su palabra. Gracias por lo que en ella nosotros podemos encontrar, porque ella misma también nos consuela. Y hemos visto, mi Dios, que su propósito es consolar y ayudar a otros. Su propósito, mi Dios, es que nosotros podamos ser de un buen ejemplo y no de un mal ejemplo. Ayúdenos a confiar en usted y ayúdenos a acudir a este gran recurso que es la oración para pedir por nuestros hermanos en Cristo que están padeciendo. Por favor, mi Dios,
Se lo pido y se lo ruego todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.